Hechos el capítulo número 10. El propósito de esta conferencia, como ustedes ven, es que los hermanos asumamos el compromiso del crecimiento. El crecimiento, oiga bien, hermanos, atiéndanme aquí. Lo que Dios ha puesto en mi corazón es que yo no esté enfocado en el crecimiento, como decimos nosotros, de mi iglesia. No. Eso es bueno, pero tiene cosas malas. Lo que tenemos que estar enfocados es en el crecimiento de la obra del Señor. Es muy diferente. Eso va a traer crecimiento a la iglesia local. Pero se va a poner usted contento cuando usted gane un alma para Cristo. Y al usted ganar esa alma para Cristo, se da cuenta que le queda más cerca la iglesia a la fe. Que la iglesia de Monteplata, o de donde fue, o de la iglesia de tal sitio. Entonces, al notar que le queda más cerca, usted le dice, ve allá. Usted se cerciora de que esa persona sea recibida, esté creciendo ahí, y usted está contribuyendo al crecimiento de la obra de Dios. Probablemente, como ha pasado, alguien recibe a Cristo y entonces le dice, la iglesia de Honduras le queda más cerca, o la iglesia de Herrera le queda más cerca, y comienzan a llegar allá y me dicen, yo me convertí en tal iglesia, pero me queda más cerca esta. Entonces, no creció la iglesia suya, pero sí creció la obra de Dios. Porque hay mucho de orgullo en esto, de que yo tengo tantos, que mi iglesia tiene tantos, y que mi iglesia se ve bonita, llena. Es algo que yo he oído demasiadas veces, y que ese no es el propósito de por lo que nosotros tenemos que trabajar. No trabajamos para nuestro imperio, trabajamos para la obra del Señor. Es el término que más utilizan los apóstoles cuando dicen que van a servir, dicen trabajando por la obra del Señor. Hay un versículo que todos conocemos, 1 Corintios 15:58, que dice, así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero no menciona iglesia, menciona la obra del Señor. Y eso es algo en lo que tenemos que estar enfocados. Y originalmente tenemos tres componentes, que son componentes básicos: un componente espiritual, que es el componente de la oración que predicó el pastor Ramón de Jesús; un componente, creo que era evangelístico, si no me recuerdo, que era el pastor Julio Rosa; y hoy vamos a hablar acerca del componente neotestamentario de crecimiento. ¿Cuál fue el componente neotestamentario de crecimiento? ¿Cómo fue que creció la iglesia en el modelo que tenemos nosotros? Yo tengo muchos libros que hablan de crecimiento de la iglesia, de crecimiento, pero el libro de Hechos nos da un manual de cómo funciona o cómo funcionó la iglesia primitiva, como le llaman, la iglesia del primer siglo, la iglesia neotestamentaria. Y no es que no se pueda hacer de otra manera, que vamos a mirar, pero ese modelo tenemos que seguirlo desarrollando para que podamos llegar a muchas personas que no van a llegar a templos como nosotros queremos. El libro de Hechos, el capítulo 10, versículo 19, vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo uno, ustedes leen el siguiente, hasta el versículo 27. Dice Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis.
¿cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Todos el 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunidos. ¿Cuál es el componente neotestamentario del crecimiento de la obra del Señor? Eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por concedernos la bendición y el privilegio, Padre bueno, de poder estar aquí en esta mañana, en este precioso lugar que tú nos has provisto, Señor. Sabemos que todo es provisión tuya, para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Y te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu y tu presencia estén obrando, y ayudándonos a entender y comprender y a asumir compromisos, Señor del cielo y de la tierra, para el desarrollo y crecimiento de tu obra. Que tú tomes a este pobre y miserable hombre que tú has salvado y has puesto en el ministerio, para que seas tú que traiga tu verdad y no yo. Que sea obra de tu espíritu y que llegue a lo profundo del corazón de pastores, de miembros, de líderes, de todos los hermanos de la iglesia. Que sea una alma que está sin Cristo aquí, tú la traigas a tus pies. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias por sentarse. Solamente les voy a pedir a uno de los pastores que nos ayuden, porque hay mucha gente allá en el comedor, allá afuera parada, conversando. Y nos gustaría ver otros que vienen caminando, y nuestra costumbre es que cuando estamos en el culto, estamos todos en el culto, no conversando, no hablando, no caminando, sino dedicados, ¿verdad?, a lo que vinimos. Si algún pastor puede ayudarnos, ¿no?, para que, por favor, todos estemos sentados con nuestra Biblia abierta y atentos a la palabra de Dios. Los primeros cristianos, hermanos, oiga bien, los primeros cristianos no tenían templo. Los primeros cristianos no tenían templo. Eso parece una desventaja, pero no lo fue. No lo fue. Quiero decirle una segunda cosa. A veces tener un templo es una desventaja, aunque es una necesidad. He estado en muchos lugares donde los hermanos han contribuido y han trabajado duramente para construir el templo. Y después que lo tienen el templo, que comenzaron allí a trabajar duro y a dar de sus recursos para tener el templo, lo construyeron con sacrificios, con ofrendas de otras iglesias de Estados Unidos o donde sea, y tenían unos 65 personas de entre los hermanos que asistían. Ellos están felices con su templo y llegan a la iglesia con ese aire de gozo, de orgullo, que tenemos un templo, y eso fue en el año 2000 que lo construyeron, y estamos en el 2023 y tienen 68 personas. Tenían 65 en el 2000, hoy tienen 68. Han crecido, ¿sí o no? Pero de una manera muy insuficiente.
Si nuestros hijos crecieran cada 20 años, un poquito, ya usted se imaginaría que tendrían que esperar hasta los 80 para tener la estatura normal. Pero todo lo que Dios hace, lo ha hecho y que depende de Él. Oiga bien, hermanos, este principio. Todo lo que Dios hace y que depende de Él, Él trabaja para que crezca. Las plantas, los seres humanos, la naturaleza, los animales, todo lo que depende de Él, Él lo hizo con un propósito de crecimiento. ¿Piensa usted que Él tiene otra idea respecto a la iglesia? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Por lo tanto, mis amados hermanos, tener un templo es una bendición, pero también se puede convertir en un medio de estancamiento para el crecimiento de la iglesia. El templo que existía en aquella época era el templo de Jerusalén, donde solían asistir más los judíos para leer Moisés y el Antiguo Testamento. Menciona en algunos pasajes de la Biblia de que ellos iban al templo, pero iban como judíos, igual como Pablo, que iba a las sinagogas, porque en la nación de Israel tenían un templo para ir a adorar al Señor en Jerusalén, pero tenían sinagogas, que eran pequeños edificios en los pueblos donde se reunían los cristianos cada sábado, porque no podían ir ni podían entrar todo al templo. Tenían esas sinagogas. Entonces los judíos tenían dos cosas: el templo, que se usaba en Jerusalén y donde se podía caminar de lugares distantes, o las sinagogas. Y usted nota que el Señor iba a las sinagogas a predicar, pero también iba, en algún momento iba al templo, pero era para hablar a los judíos, igual que Pablo también lo hizo. Pero si usted lee de una manera detallada, se da cuenta de que muchas veces cuando Pablo iba a las sinagogas, y aún el mismo Señor Jesucristo de los judíos, y comenzaba a darle las verdades que lo confrontaban, al final terminaban expulsándolos y sacándolos. Y cuando los sacaban, porque ellos, el apóstol Pablo iba primero a los judíos, como él dice que él es deudor a los judíos y también a los griegos, él iba y le predicaba a los judíos. Pasaba varios días en la sinagoga cada sábado, porque solamente los podía ver ahí reunidos los sábados. Le comenzaba a hablar que Jesús era el Mesías, comenzaban a argumentar con ellos y entonces rápidamente los sacaban. ¿Y a dónde se iba el apóstol Pablo? ¿Lo recuerda usted? De esos que vamos a hablar, se iban a las casas. A las casas. En el libro de Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 40, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 que termina, la palabra casa aparece 40 veces como lugar de reunión de creyentes. Y el enfoque que hemos estado estudiando los pastores es volver a las casas. Quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos de ustedes les gustaría que en vez de tener el culto, los cultos del domingo, los miércoles en el templo, tuviéramos los cultos en diferentes casas? A ver, levanta la mano, ¿cuánto les gustaría eso? Muy pocos. Déjeme decirle algo. El templo es el lugar del domingo. Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, nuestras iglesias los miércoles para orar. Pero las casas es el lugar que va a ayudar a los cultos del templo. Tenemos que congregarnos en el templo. El Señor y David siempre tuvo el deseo de tener un templo y se hizo. Pero el templo no lo llenan llevando gente al templo. El templo se llena llevando gente a las casas, y esas gentes, como veremos ahora, esas gentes que son trabajadas, enseñadas, ganadas, discipuladas, animadas, fortalecidas en el templo, en las casas, entonces los domingos o los días de culto van felices al templo. Van felices. Y muchos de nosotros, pastores de Ávila Mevi, hemos llegado a la conclusión y estamos trabajando y estudiando ese modelo neotestamentario que algunos llaman células
otros le llaman grupos pequeños. Nosotros le hemos llamado, cuando lo hemos usado y vamos a hacerlo, los grupos de gracia, otros le llaman grupos de alcance. Pero nosotros necesitamos volver a las casas, no solamente a tocar la puerta a ver quién nos escucha, sino hacerlo como un lugar residente en diferentes localidades para que ahí funcione una pequeña iglesia. Esa es la idea, una pequeña iglesia con una estructura funcional que va a ayudar a fortalecer. A un pastor en Centroamérica que tiene una iglesia grande, le preguntaron que cuál era el secreto de tener una iglesia grande. Y él le dijo, nosotros somos grandes porque somos pequeños. ¿Usted entiende eso? Somos grandes porque somos pequeños. Él se refería que la grandeza de la iglesia era el resultado de esos grupos pequeños que se reunían en casas durante la semana. Y ese es el modelo neotestamentario y ese es el modelo que queremos llegar. Casi todas nuestras iglesias salen a tocar puertas, pero los resultados no son como hubiésemos querido. Yo hice una reunión con los diferentes equipos de evangelismo de nuestra iglesia que tenemos años saliendo y le dije, ¿cuál es el resultado que tenemos de eso? Vamos a evaluar el resultado. Y el resultado fue muy pobre, aunque hay que seguirlo haciendo. Pero muy pobre el resultado. Pero cuando yo comparo el resultado que han tenido otros pastores, otros siervos de Dios, con nosotros mismos, cuando años atrás lo hacíamos, pero lo hacíamos solamente con el nombre de un estudio bíblico en una casa. Y no tenía una estructura. Pero cuando se le da una estructura, eso va a ayudar a que las personas lleguen. Usted le dice a alguien que vaya a la iglesia el domingo. Si es católico, no quiere que lo vean entrando a la iglesia evangélica en la comunidad. No van a querer. Le van a decir que sí 20 veces, pero no van a querer y le van a dar el motivo de decirle que sí. Pero usted le dice, venga a mi casa y vamos a estudiar la Biblia y vamos a aprender del Señor. Y la gente va. Si es el domingo, le dice, es que yo, si es una dama, es que yo no he ido al salón hoy, si es que le invita el sábado. Para la casa va con rolo, con redecilla o con tubi. Van sin ningún problema, porque a la casa se entra como sea. Ay, pero vecino, no va a venir hoy. Mire, yo llegué del trabajo, no quiero ir, pero yo llegué del trabajo y estoy que ni me he bañado. ¿Qué usted le va a decir? Venga, sí. No, que yo tengo mucho mal olor. No se preocupe, vecino, pasamos el culto entero con los oídos abiertos y con la nariz agarrada. No, que el vecino siempre está sentado en la mecedora con una chancleta, el pantaloncito corto. ¿Usted cree que va a querer ir a la iglesia así? No. Pero usted le dice, venga a mi casa, venga. Pero así, sí, venga a la casa. Y se sientan, hermanos. Y esas almas van a recibir lo que en un ambiente mayor que lo que reciben cuando nos sentamos en sus casas con el evangelismo. No sé si le ha pasado a ustedes con el evangelismo personal de que usted le está predicando a una señora y ella le está escuchando y mire cómo le escucha. Tú estás hablando de aquí, Luisito, es hora de acostarte. Siga, hermano, siga. Entonces le está hablando ahí y le grita el niño por allá, mamá, mira, que Juancito no me quiere dejar acostar. Espera un momentito, espera ahí. Mire, muchachos, que hay gente, tienen que portarse bien, acuérdense, ¿qué es lo que están haciendo? Perdónenme, y vuelve y se sienta la señora y le interrumpe 20 veces y al final usted le pregunta, ¿usted entendió el plan de salvación? ¿Qué? El plan de salvación. Sí, pero ¿usted quiere recibir a Cristo? No, tengo que pensarlo, pero no es pensarlo, es que no entendió. Pero en la casa, con una estructura como se ha formalizado hoy en día, y hacerlo con el rigor que tiene que hacerse, y con repito, la estructura que tiene que hacer, usted va a ver que las personas
van a estar sanos. Recuerden lo que dice la Biblia, que la fe viene por él, pero no lo oí la primera vez, hermanos. Cuando van al templo te complacen y escuchan una prédica y se van. Y lamentablemente el creyente que invita a alguien al templo y ya va, se siente contento porque fue al templo y nunca más se lo vuelve a invitar. Se le olvida. Pero el que va a una casa, le gusta ese ambiente. Se prepara, conoce gente y muchas de las cosas que le voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿vamos a seguir con el templo o vamos a ir a las casas? No, vamos a seguir en el templo, pero vamos a llenar el templo con el trabajo de la casa. Vamos a traer los creyentes. Y mire, después que usted se sienta con ese vecino que tiene 15 semanas yendo a la casa, 15 semanas yendo a la casa, y oye la palabra, y oye la palabra, y oye la palabra, y oye la palabra, y se convierte las 15 semanas con la estructura de enseñanza. Oigan, hermano, a las 15 semanas está convertido y discipulado. Usted me está entendiendo, porque no son, la estructura no es cada semana dar el plan de salvación, no. En una reunión que hicimos algunos de los pastores, dijimos, bueno, vamos a comenzar con un tema que sea amplio y edificante, porque el propósito no es solamente evangelístico, es un propósito de edificar, como veremos, a los creyentes que van, que crezcan también. Por eso se llama, yo le he puesto en el ministerio de nuestra iglesia, no le puse programa, porque los programas tienen una duración limitada. Y yo no quiero que eso sea un programa. Yo le he puesto ministerio de alcance y crecimiento, con el propósito de que queremos alcanzar a los que no son salvos, pero ayudar a crecer a los salvos. Y comenzamos a sacar, nosotros, solamente 4 pastores que nos reunimos, comenzamos a hablar acerca de la gracia de Dios, un tema de la gracia de Dios. Y yo lo recuerdo porque paramos, ¿cuántos de ese asunto, como dicen en homilética, de ese asunto que se llama la gracia de Dios, cuántos temas sacamos? Dan para más de un año. Entonces el creyente que va ahí, el hermano que va ahí, va a crecer, como dice la Biblia, en la gracia y en el conocimiento de Dios, todo lo que abarca la gracia de Dios. Ese creyente va a salir edificado, pero el incrédulo va a entender la salvación desde un punto de vista más amplio. ¿Y por qué le decimos todo eso? Porque vamos a servir en el templo, pero vamos a trabajar en las casas. En el templo no hay que trabajar mucho, donde hay que trabajar mucho es en las casas. Recuerden, hace mucha armonía con ese himno que cantamos, sembraré la simiente preciosa. ¿Lo saben? Como dice el coro, segaré al hallarme en la casa de Dios. O sea, donde usted va a cegar es en la casa de Dios. Y aunque usted tenga un programa de discipulado, esa gente ya va a estar discipulada. Y si no están discipulados, son impíos discipulados. Usted no conoce impíos discipulados. Hay muchísimos que saben más de la Biblia que de nuevo creyentes, que muchos viejos creyentes. Yo estaba hablando con uno, yo fui a hablarle a una parejita que les conté el jueves de esta semana pasada. Y yo me senté con ellos y esos muchachos saben Biblia que no da más. La católica, ella es católica, de trasfondo católico, sabía muchos versículos de la Biblia. Él, de trasfondo evangélico de sus padres, sabía muchísimos versículos de la Biblia. Y cuando yo les prediqué y les presenté detalladamente el plan de salvación, yo creo que eso es lo único que necesitaba, que alguien se sentara y los dos me dijeron sin pensar, queremos recibir a Cristo. Queremos recibir a Cristo. Él tiene un librito para ir a discipular. Pero si fuera como el resultado de un trabajo de grupos pequeños, o grupos celulares, o grupos caseros, como usted quiera llamarlo, esa gente va a estar evangelizada y van a aprender. Miren uno de los textos que nos enseña la palabra de Dios aquí en el libro de Hechos. Y después yo le voy a leer algunos de lo que han hecho algunos estudios acerca de eso.
En el libro de Hechos, el capítulo 11, versículo número 12. Hechos, el capítulo 11, versículo número 12. Y vamos a mirar los propósitos de las reuniones caseras, de los grupos caseros, las células, como usted quiera llamarle. Hechos, el capítulo número 11, versículo número 12. Dice Pedro, hablando acerca de su experiencia en la casa de Cornelio, él dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que le puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 14, leamos conmigo todos, veámoslos. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. En primer lugar, las casas son lugares centrales de evangelización. La casa es el lugar central de evangelización. Eso es lo primero. Ese es el lugar central de evangelización en la Biblia. Si usted mira a nuestro Señor Jesucristo, tenemos el ejemplo de Lucas 19, cuando le dice a Zaqueo: desciende, date prisa, porque es necesario que a mí me gusta eso. No es que yo visite tu casa, sino que yo pose en tu casa. Que yo pose en tu casa. En otras palabras, lo que yo lo voy a traer, no lo voy a traer un día. Lo que yo voy a traer es que yo voy a posar en esa casa. Y él me predicó, y dice la Biblia que fueron salvos. Lucas menciona 61 veces la palabra casa, casi más que los otros evangelios juntos. ¿Y sabe por qué? Porque Lucas era un médico, y los médicos no tenían ni clínicas ni hospitales en aquella época. Los médicos eran médicos de casa. Y recientemente se ha retomado en el país y en muchas partes una especialidad que se llama medicina familiar, donde el médico va a la casa de los pacientes. Entonces, si para la ciencia ir a las casas es mucho mejor, yo si fuera médico, de esos médicos ya sabios, y voy a la casa y le digo que tiene esto, que tiene este problema, que tiene lo otro. Hay muchas fórmulas. Una persona con diabetes, quizás inmediatamente si la tiene alta le inyectan insulina, pero hay muchas fórmulas que yo he aprendido viviendo al lado de una mujer diabética, como mi esposa, que ella dice: tengo la azúcar un poquito alta y no me toca el tiempo de la pastilla, lo que sea así. Entonces toma y un té de canela, con no sé qué, con no sé cuánto, y le echa aquello, y de una vez le baja. Hay muchas cosas naturales que Dios ha hecho. Yo estaba en el Cusco, oiga, en el Cusco, donde está Machu Picchu, en Perú, estaba predicando en un seminario que hay allá. Y entonces prediqué, me dieron un muchacho de corte indígena, me dio un tour por la ciudad del Cusco, que es una ciudad muy antigua, y después 2 horas para subir a Machu Picchu. Pero cuando yo estaba caminando con este joven de origen indígena, yo le pregunté: ¿de dónde eres? Me dice: yo soy de la selva. Y yo comencé a hacerle preguntas de lo que uno piensa que es en la selva. Yo le dije: y cuando en la selva a alguien le pica una serpiente, ¿no le da, usted no tiene antídotos en la selva? Me dijo que no. Y si ustedes fueran a la ciudad, ¿no se moriría? Claro que sí. ¿Y qué ustedes hacen? ¿Saben lo que me dijo él? Nos ponemos un suero de agua de coco. Un suero de agua de coco. Y seguimos caminando feliz de la vida. Así, yo tengo que volver a predicar este año, Dios mediante, allá, a una conferencia de pastores. Y voy a preguntarle que me certifique ese muchacho, que eso es así. Pero cuando comenzaron las medicinas,
a hacerse las medicinas químicas, era una cantidad enorme de científicos que iban a la selva de Brasil a buscar entre las hojas cosas medicinales. Porque Dios nos hizo así. Nos hizo con esos componentes así, para que nosotros podamos. Entonces Lucas menciona 61 veces el término casa y hacían sus visitas. Y en el libro de Hechos aparece 40 veces el término casa, refiriéndose a reuniones que tienen que ver en su gran mayoría con creyentes. Entonces lo que podemos ver, y Lucas lo hace, es con referencia a Cristo. Con referencia a Cristo. Él hace esas referencias de Cristo. La casa de Zaqueo, muy conocida, Lucas el capítulo 10, versículo 42, una casa que él visitaba con mucha frecuencia, era la casa de María, Marta y Lázaro. Ahí se menciona también la casa de Simón el leproso, ahí se menciona la casa de muchas personas. O sea que el foco, el centro del trabajo evangelístico de nuestro Señor Jesucristo estaba en las casas. Estaba en las casas. Y eso hizo que por la gracia y la misericordia del Señor el evangelio fuera tan conocido. Porque había un trabajo en el lugar donde la gente vivía, en las condiciones. Cuando vamos al Nuevo Testamento, no le voy a poner a buscar a todos los versículos, pero en Hechos el capítulo 16, versículos 31 al 32, habla acerca de el carcelero de Filipo. El apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y punto. Así le dijo. No. ¿Qué tenía él en mente? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aunque en la Biblia no menciona todas las descripciones y todas las conversaciones, pero yo me imagino que le dijo: ¿tú quieres creer? Y él creyó automáticamente. Y dice la Biblia que le sanó las heridas y se lo llevó a su casa. Y dice la Biblia que todos fueron salvos y fueron bautizados en las casas. El mismo apóstol Pablo, aunque cuando era Saulo vio una visión camino a Damasco, y en esa visión camino a Damasco le salió el Señor. ¿Sabe cuál fue? Cuando Saulo le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Alguien recuerda lo que le dijo? Vete a la casa tal, quédate ahí, y ahí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Mire, hermanos, el Señor pudo haber salvado a Pedro en ese instante, pero lo mandó a una casa. El ángel que le apareció a Cornelio le pudo hablar de Cristo, pero a los ángeles se les tiene prohibido dar el evangelio. Eso es una bendición para nosotros. Dice Primera de Pedro que nosotros estamos viendo cosas que los ángeles anhelarían ver. Y lo único que pueden hacer ellos es gozarse en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aunque en la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6, dice que apareció un ángel con el evangelio eterno para predicarlo, porque ya no estará la iglesia en esa época. Pero estamos hablando, hermanos, así, cuando el apóstol Pablo también fue a predicar en el libro de Hechos, capítulo 18, que él fue allá a Éfeso. Dice la palabra de Dios que allí en Éfeso, como lo sacaron de la sinagoga, dice en Hechos, capítulo 8, versículo 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Me gusta ese orden. ¿Se lo aprendió de memoria? Muchos de los corintios, ¿qué hicieron primero? Oyeron, luego creyeron y luego fueron bautizados. Pero fue una casa que recibieron todo eso. En la casa oyeron, no nos dice todo el tiempo que se pasó ahí. En la casa creyeron y en la casa tomaron la decisión de irse a bautizar. ¿Sí entienden, hermanos? Ese fue el método. Usted dirá: no, dicen los críticos, eso fue algo transitorio.
Pero déjeme decirle algo, que el Señor no puso nada en la Biblia de forma transitoria. Pasó ahí la ley. La ley no fue transitoria. La ley cumplió con su función mientras fue dada. Y luego lo que se hizo fue completar la obra de la ley. Como dijo Cristo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, tú y yo necesitamos, hacer una pregunta, tú y yo necesitamos un corderito como en los tiempos de Aarón, que cuando tú ibas para pedirle perdón a Dios por sus pecados, tenía que llevar un corderito. Nosotros necesitamos eso hacerlo hoy en día. ¿Sí o no? ¿Cuánto creen que no? Levante la mano. No, en serio, levante la mano. ¿Cuánto creen que no? Que no hay que llevar un corderito. Todos están equivocados. Sí hay que llevar un corderito. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el corderito de nosotros? Cristo. Se necesita cordero. Pero el cordero es Cristo. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Necesitamos corderitos. Lo necesitamos. Debo hacer una pregunta ahora, sí, no sé que lo van a fallar. ¿Necesitamos un sumo sacerdote? ¿O un sacerdote para confesar nuestros pecados? ¿Qué ustedes piensan? Van a decir que sí porque ahorita dijeron que no y fallaron. Están jugando al cielo. Necesitamos un sacerdote y un sumo sacerdote, un papa, que es el sumo sacerdote. Ahora el papa, necesitamos un sacerdote, un sumo sacerdote para nosotros perdonar nuestros pecados y todo lo demás. ¿Cuántos creen que sí? ¿Cuántos creen que sí? ¿Cuántos creen que no? ¿Cuántos no creen nada? Hermanos, lo necesitamos, solo que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que es Cristo. Necesitamos, no ha cambiado nada. Aquí viene la otra. Ya, no sé qué ahora va. Necesitamos tener una tabla escrita o la ley escrita en madera para nosotros poder conocer al Señor, tener escrita en la Biblia o en cualquier libro necesitamos escrita. ¿Cuánto creen que sí? ¡No! En el nuevo pacto dice la Biblia que Él escribirá su mandamiento en nuestro corazón y en nuestra mente. Usted puede leer la Biblia, pero si no llega al corazón y a la mente, no sirve. Yo lo hacía a la gente evidente, ustedes. Pero ustedes ven, si dicen que sí, tienen razón. Si dicen que no, tienen razón. O sea, no se necesita de la manera en que estaba antes, pero se necesita. Se necesita, como quiera se necesita, porque es lo mismo. Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es el mismo. Él no tiene diferentes métodos. Entonces no podemos decir que el libro de Hechos, la teología fría, decía que el libro de Hechos era así. Déjame decirle algo que quizás algunos de los pastores amigos no van a estar de acuerdo, pero es mi opinión, no lo que dice la Biblia. Una pregunta: ¿ustedes creen que necesitamos el don de lengua hoy, como lo necesitaron ellos en aquella época? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que no? A ver, levanta la mano, que creen que no. ¡Sí! ¡Sí lo necesitamos! Hay muchos cristianos que se han ido a la selva y tienen que aprenderlo bajo la dirección y ayuda de Dios. Antes se le daba instantáneamente, ahora el Señor se lo da, porque lo aprenden. Hay la manera de aprenderlo. Antes no había una escuela, no estaba el dominico americano, no había escuela de idioma. Pero es mire, el habla es una capacidad del cerebro. El habla es una capacidad del cerebro. Y Dios lo puso por su espíritu, pero hoy en día lo necesitamos. Debo hacer otra pregunta, pero no me la conteste. Si usted llega a una ciudad donde lo llevan a África, a algún lugar, y le dicen predica aquí, te voy a dejar aquí para que tú prediques, sin usted conocer el idioma.
Si usted se arrodilla y le dice al Señor que le dé, como le dio en Pentecostés, la capacidad de hablar ese idioma, ¿usted cree que Dios lo hará? Sí, Él lo hace. ¿Sí me entiende? El Señor es el mismo. Ahora, se lo dio masivamente a ellos en ese instante, porque usted recuerda que había gente de de los cretenses y todos, ¿verdad? Lo dio como en el momento. 2 veces Dios dio el don de hablar otros idiomas en la Biblia. Uno para dividirlos en Babel y otros en Pentecostés para unirlos en Cristo y en la iglesia. Si Dios no lo está dando así, yo creo firmemente que cuando alguien habla esa cosa por ahí, eso no es don de lengua, eso no es un invento. El que te puede convencer que es un don de lengua es una persona que dice: este me entiende, porque fue dado para predicar, no para pararse en el púlpito a presumir. De manera, mis hermanos, lo que quiero llamarles su atención es que Dios es el mismo. Y si Él obró de la manera que Él obró, yo espero que nadie esté confundido con lo que hablé de don de lengua, ¿sí me entiende? Yo espero que ustedes entendieran. No lo está dando ya así como se lo dio a ellos, jamás. Eso es una decisión. La Biblia dice que las lenguas cesarán y la ciencia y todo. Pero si Él lo necesita hacer, Dios lo hace. Es como decimos, creemos en los milagros, pero no creemos en milagreros. Dios sigue haciendo milagros, porque no creemos en una campaña de sanidad, trae a todo el mundo y que ya porque un hombre viene a orar y ya va a ser sanado. No, Dios sigue obrando. De manera, mis amados hermanos, que ese método es el método bíblico. Y se lo quiero presentar no como algunos autores que he leído. Ese es el método que funciona, como cuando tú tienes una fórmula para vender carro, para vender, que te dicen así tú lo vas a vender, así tú lo harás. No es un método humano, es la manera divina de llegar al corazón de las personas con el Evangelio. Es una manera divina, no es una fórmula humana, no es un método humano, es una forma. Yo tengo un libro que se llama La Iglesia Casera. Tengo otro libro que se llama Simple Church, como iglesia simple, como diciendo, vamos a concentrarnos en pocas cosas y hacerlo fuertemente. Hay iglesias que tienen un ministerio aquí, que tienen otro por allá, y la gente está como muy disgregada. Ellos tienen esa idea, tienen sus críticos, pero ya gente se ha sentado a evaluar, como decía el pastor Otto, que están cerrando templos. ¿Ustedes recuerdan cómo él dice 7,000 templos se cierran en Estados Unidos? En muchos de ellos yo le doy gloria a Dios que se cerraron. Me da pena de los norteamericanos, porque son templos norteamericanos, pero hay muchas iglesias hispanas que se lo donan, porque los hispanos evangélicos están creciendo en Estados Unidos y los evangélicos anglosajones están decreciendo. Pero yo he ido a predicar a muchas iglesias que cuando yo entro digo, wow, qué templo más lindo. ¿Saben lo que me dijo? Por asuntos legales, aquí estaban los norteamericanos, fue decayendo, se quedaron como 10 viejitos, se fueron muriendo. Y ellos legalmente nos lo vendieron por $1. Por $1, para que fuera como una transacción. Por $1 se lo vendieron. Y tengo algunos que me están diciendo eso, que se lo están ofreciendo, hermanos. Vengan aquí. Por eso hay tantos, si usted ha andado mucho en Estados Unidos, usted encuentra muchas iglesias, yo predico muchas iglesias hispanas en templos de norteamericanos. Y he conocido algunas que las hispanas, iglesias que tienen 100 años, las hispanas en 10 años han crecido más que esas que tienen 100 años. Yo quisiera que los hispanos tuvieran sus templos propios y que las americanas también crecieran. Que el evangelio crezca en todas partes del mundo y da pena que se esté cerrando templos. Yo recuerdo que una vez estando en Nueva York, fui a visitar unos familiares y en el centro grande ahí de Nueva York, donde los edificios son costosísimos, ahí en el centro de Nueva York, en la parte de los ricos, vivía una parejita de médicos, tenían un buen apartamento. Yo me estaba quedando ahí. Yo venía de la parte del Bronx en aquella época, muy caliente.
Y vine en tren, porque la familia visitándola, y llegué casi a la 1 de la madrugada. Y cuando llegué, ya yo sé que en esa parte de por ahí puedes caminar, en esta época y en todas las épocas, y por ahí nunca hay problema. Yo venía caminando con frío y me detuve como por 10 minutos, hermanos, a ver un templo precioso y gente a esa hora haciendo fila para entrar. Wow. Acá van a hacer una vigilia de oración en esta ciudad tan fría espiritualmente. Y yo me quedé así. Y cuando llegué a donde me estaban quedando, entré, ellos me habían dado la llave, ellos se habían acostado, me acosté pensando en eso, me dormí. Al otro día de la mañana, en el desayuno, lo primero que le dije fue: Eugenio, quiero hacer una pregunta. Vi un templo ahí en la 7ª avenida con 23, precioso, antiguo, y gente a la 1 de la madrugada haciendo fila para entrar. Tienen culto especial. Él y su esposa se miraron y se rieron. Pastor, debe decir de la historia. Es una iglesia famosísima en los primeros albores del siglo XX, en los 1900 y tantos. Gente, creo que me mencionó el nombre de predicadores famosos que fueron a evangelizar ahí, pero fue decayendo. Y al final vendieron el templo. Y ahora tienen una discoteca. Por eso, como te vio gente entrando a la 1 de la madrugada, ahí tienen una discoteca. Y yo le dije, por eso yo vi mucha gente como rara, que estaban entrando ahí. Gente como así, como que no tenían cara de cristiano, como Tulio, Javier y Cifrito, no sé. Algo pasa aquí. Algo pasa aquí, que vi gente así, como que uno tiene que... Rosy, ¿estás seguro que esa es? No, pero no eran personas decentes, tranquilas, eran muchachos con cabellos rojos. Y yo dije, bueno, no importa, el evangelio es para todos. Pero hermanos, es porque ellos todos lo centralizaron en el templo. Y se olvidaron de niños, pero cuando usted va a la casa es diferente. La casa es el lugar central de evangelismo. Y solamente le voy a mencionar otros de los puntos, pero no se lo voy a explicar, ustedes lo van a entender. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Recuérdense que al templo iban por los ritos mosaicos, pero cuando era el cristianismo, entonces la casa era el lugar central para la evangelización, es el lugar central para comunión con los hermanos. En tercer lugar, es el lugar central para la alabanza y la adoración, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, hermanos. No era en el templo, era en las casas que el pueblo iba y gozaba aprendiendo de Cristo. Es el lugar principal, el lugar central para la comunión. Hechos el capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es el lugar principal de oración. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Año 1976, el misionero de nuestra iglesia, la Iglesia de la Fe, y su familia emigraron a Estados Unidos. La iglesia se quedó sin pastor y comenzó a decrecer. Me ayudó mucho porque yo era un joven de 18, 19 años, ya encargado de los jóvenes. Pero yo fui a una conferencia de las que hacía la Asociación de Iglesias Bautistas. Y como yo era el representante en las reuniones de la Asociación de Iglesias Bautistas, de la Iglesia de la Fe, oí el comentario de que la Iglesia de la Fe estaba decreciendo y que la iban a cerrar. ¿Te acuerdas de eso? La iban a cerrar.
con esa visión cerrada de los misioneros, que la iban a cerrar. Y yo le agradezco a ese comentario mi consagración a servir al Señor, aunque nunca tenía idea de ser pastor. Pero yo comencé a animar al hermano Joaquín Félix, que era el único hombre que había en la iglesia, así, y fiel, pero no con esa fortaleza, ¿verdad?, de un líder. Yo le dije: Joaquín, tenemos que mantener la iglesia. Yo invitaba a los que conocía gente a predicar a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Le hice el comentario a mi mamá. ¿Sabe lo que dijo ella? El problema, a los de Cristo Rey, yo no sé si los que vivían por Villajuana ahí, no me acuerdo, pero los de Cristo Rey, que ya era un grupito, ella nos comenzó a reunir todos los sábados en nuestra casa. Y nos pasamos varios meses orando y ayunando para que Dios guardara la iglesia y mandara un pastor. Y todos los sábados yo aprendí a ayunar con mi mamá. Y lo hago toda la semana. Y nos reuníamos a orar y a ayunar y a pedirle a Dios: guarda la iglesia y trae un pastor. Y Dios hizo las dos cosas. Guardó la iglesia y trajo un joven, un pastor dinámico, que ya al año la iglesia comenzó, antes del año comenzó a crecer mucho. Pero fue en la casa, no fue en el templo. Pudo haber sido en el templo, pero en la casa. Vamos a decir eso en el nombre de la gloria y la providencia de Dios. Fue por lo que las oraciones de esa casa, que esa eminente congregación, no se cerró. Y no hay ninguna de nuestras iglesias donde hayan salido más pastores que de la iglesia de la fe. La mayoría de nosotros hemos salido de la iglesia de la fe. La iglesia de Catalina es hija de la iglesia de la fe. La iglesia de Cristo Rey, yo salí de la iglesia de la fe. Pastor Julio salió de la iglesia de la fe. Pastor Héctor Amparo salió de la iglesia de la fe. La iglesia de cuando está el pastor de Doroteo salió de la iglesia de la fe. El hermano Julio salió de la iglesia de la fe. Hay un muchachito cubano que se convirtió aquí, ¿verdad? Y está pastoreando en la Florida. No es pastor. Pero ¿quiénes más han salido de ahí de la iglesia de la fe? Estoy contando 7 y han salido muchos más. El pastor Francisco Custodio salió de la iglesia de la fe como pastor. El pastor Rosberg salió de la iglesia de la fe. El pastor Ronnie Fígaro salió de la iglesia de la fe. Esmelkin salió de la iglesia de la fe. Ya se ve listado. Pero cuando hubo una época de crisis, lo que lo salvó fue la oración en casa, para Dios dar continuidad al plan que tenía y que tiene con esa iglesia. Que yo siempre oro y amo mi iglesia, que ahí yo nací, crecí, molesté, corrí, jugué, enseñé, le di cocotazo a lo más chiquito, aprendí del Señor y ahí Dios me llamó a servir. Estamos hablando, hermanos, de que en la casa es el lugar de oración. Y también el libro de Hechos, el capítulo 20, y estoy cortando mucho, ¿verdad?, para que podamos solamente leerle algo adicional. En Hechos, el capítulo 28, versículo 30, estas son las palabras con las que terminan Hechos. ¿Cuál es el siguiente capítulo? A ver, estoy haciendo preguntas y espero que me queden bien. ¿Cuál es el siguiente capítulo después del capítulo 28 del libro de Hechos? ¿Cuál es el siguiente capítulo del libro de Hechos? ¿Cuál es el siguiente capítulo del libro de Hechos? Después del 28. ¿Cuál? No, yo sé, ustedes no van a adivinar. Yo sé. Pero es solamente para usar algo que leí en un libro. Un autor dijo: nosotros ahora estamos en Hechos capítulo 29.
¿Sí me entiende? Es como lo que no está escrito, pero la continuación. Sé que era algo muy profundo para ustedes, pero no. Es solamente me gustó la visión, ¿verdad? De ese pastor. Él decía, la iglesia hoy en día está en Hechos capítulo 29. Que nosotros tenemos que continuar todo lo que se hizo, porque eso sí ya lo han oído, que algunos autores dicen que no debió llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Pero yo creo que se debe llamar Hechos de los Apóstoles, porque el Espíritu Santo obra a través de hombres. Y esos hombres fueron los apóstoles, luego fueron, como dice la historia, los padres de la iglesia primitiva, y fueron así hasta que hoy en día somos nosotros. De manera, hermanos, que cuando hablamos de cuál es el método de crecimiento en la iglesia neotestamentaria, tenemos que concluir que son las casas. Y hermanos, lo que queremos es que usted abra su casa cuando su pastor se lo pida. Después que tengamos una estructura, que los pastores de aquí no lo miren como un método humano, sino como una forma divina de desarrollo, y lo hagan un día a la semana con una buena estructura y no como una forma de evangelización, no una forma de edificación, sino como la única forma. Pero la forma no la única, la principal, no podemos decir la única, la principal, para que esos convertidos puedan, por la gracia de Dios, inmediatamente congregarse en el templo. Hay un hermano de esos que, como uno puede hacer un monumento en cada iglesia local, y es el hermano José Julio Neto. Hermano José Julio Neto, yo fui a su casa a predicarle, y él no quería saber del evangelio. Cuando yo fui a predicarle, le dije, era un hombre muy gentil, un hombre muy caballeroso. Entonces, cuando yo llegué, le dije, yo vengo a predicar, y él, te vengo a compartir, porque una compañera suya, que es creyente, me dio su teléfono, su nombre, su dirección. Yo me le aparecí allá, no hice una cita, me la aparecí, porque vivía cerca de la iglesia. Yo me le aparecí. Entonces le dije, yo vengo a predicar. Me dijo, yo ahora, y como que estaba buscando una excusa, y me dijo, y fue a la mesa y me dijo, yo tengo que ponerme estas inyecciones. Yo no puedo escuchar. Yo le dije, yo se la pongo. Yo se la dije, yo se la pongo. Me dice, ¿usted? Sí, yo se la pongo. ¿Quiere que se la ponga? No le va a doler. Él tuvo más fe que yo. Me dijo que sí. No. Había aprendido muy bien en la Cruz Roja. Me enseñaron a poner inyección, respiración artificial boca a boca, me enseñaron a sacar una persona que se está ahogando. Porque cuando tú vas a sacar a una persona que se está ahogando, se ahogan los dos, porque ellos se tiran encima. Y tienes que saber cómo sacarla. Que lo va a sacar y no te va a ahogar ni tú ni él. Nos enseñaron muy bien. Yo recuerdo que era en la época de adolescente, y entonces nos pusieron a darle respiración. Cuando llegó la clase de respiración artificial, todo el mundo estaba feliz, porque yo le voy a pedir al instructor que me ponga con esta muchacha. No que teníamos una muchacha que queríamos que hiciera. No, él dijo que no, que era con hombres. ¿Cómo va a ser? Y a mí me puso con un amigo de la escuela que se llama Dante. Yo le dije, profesor, no me pongas. Y ahí con Dante. Y Dante sudaba ahí. ¿Usted se imagina? Yo le dije, mira Dante, límpiate todas esas cosas, ya me viene la boca. Y entonces yo lo hice rápido, el profesor me dijo, tiene que hacerlo de nuevo. Yo le dije, pero yo no lo hice, no. El vientre tiene que mostrar que está recibiendo algo. Bueno, y lo hice. La semana que viene, digo, está bien, vamos a hacer ahora, como él sabe que somos los adolescentes, con muchachos y muchachas. Todos los varones estaban muy felices. Y me pusieron la más elegante del curso. Ay, amigo, a ti te tocó paseando la más elegante. Y yo, me dice, en un minuto te lo hace, y duré media hora así.
Era en 1 minuto y yo lo hice como en 10 segundos. Y después que terminamos, los muchachos me dijeron, mira, ¿por qué no te quedaste con ella ahí 2 horas? Le dije, mire muchachos, si es usted no aguanta ni lo que yo aguanté. Esa muchacha fuma y le entraba a uno todo ese tufo de cigarrillo. Así que le dije al hermano Neto, yo se la pongo, me dice, está bien. Y yo se la ponía a mi mamá y a mucha gente, y ellos sabían, se agarra aquí, si quiere hacer un día de emergencia, poner el dedo, los dedos ahí, esos 4 dedos aquí abajo. Y le agarra el músculo y lo ablanda un poquito y se la pone en un ángulo, no le va a doler. Y como no le dolió, y le quedó bien, me escuchó. Y le di el plan de salvación. Pero mire el problema. Él no se convirtió ahí, sino se convirtió en la segunda visita, que fui con un misionero que nos visitaba. Pero hermanos, la gente te escucha en casa, ¿verdad? Pero moverlo en la iglesia es difícil. Yo lo discipulé por 9 meses y nunca fue a la iglesia. Y gracias a Dios que cuando fue a la iglesia, la primera vez se quedó. Fue una bendición hasta que estuvo en esta tierra. Pero cuando es fruto de un grupo o de una célula, como tú quieres llamarlo, esa gente disfruta, porque la estructura es como si fuera un pequeño culto. Y con mayor interacción, como veremos, que cuando están en el templo, y lo disfrutan, y lo que desean es ir para estar con el grupo mayor. Como dijo ese predicador famoso en Centroamérica, en una iglesia de miles, él dice, ¿lo recuerdan eso? Yo quiero que se aprendan ese eslogan. Somos grandes, que somos pequeños. Díganlo conmigo. Somos grandes porque somos pequeños. Entonces, ese es el concepto. Y déjenme leerle algunos aportes que yo encontré. Tengo como 3 libros que estoy mirando, pero quiero tomar algo que encontré buscando ahí en la internet. Y dice que estos grupos es un compromiso de evangelismo, es un compromiso de nutrir y discipular a los creyentes, no a los nuevos creyentes, solamente a los creyentes. Es un compromiso que ayuda a desarrollar líderes y es un compromiso de multiplicación para cumplir con la gran comisión. Ellos dicen que esa función, tomando en cuenta las iglesias neotestamentarias, él dice que el compañerismo que los creyentes disfrutaban fue una de las características distintivas de eso. Mire, si yo le predico al hermano Majuste, venga acá, hermano Majuste, y el hermano Majuste, yo sé que tú solo no vas a poder subir, y yo le predico al hermano Majuste, y el hermano Majuste llega a la iglesia, todo el mundo lo mira, él no conoce a nadie, nadie lo conoce a él. Y hermano, se lo voy a decir, somos muy malos con la gente nueva en nuestras iglesias, malísimos. Yo me he quedado después del culto observando a un visitante. La gente le pasa por el lado y lo saluda y le pregunta su nombre, nada. O solo le llama una ficha, nada. Ellos entran, se quedan como así, salen. Eso, pastores, tiene que cambiar en nuestras iglesias. Los libros dicen, y cuando yo menciono los libros, porque uno tiene que consultar para uno aprender, que cuando una persona se siente acogido en cualquier grupo humano, regresa. Cualquier grupo humano regresa. Cualquier grupo humano. Las pandillas, hermanos, tienen una estructura de bienvenida para sus nuevos integrantes. Las pandillas, que lo que están enseñándole a robar y a matar. Pero el hermano Majuste llega, ¿qué te quiere llegar? El hermano Majuste llega, pero el hermano Majuste es miembro. Usted vea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Él es miembro de ese grupo de creyentes que tienen meses reuniéndose a donde él va. Entonces el hermano Majuste llega a la iglesia y como es
esos grupos pequeños, como una pequeñita iglesia, donde todo el mundo se conoce y saben sus nombres, y como la Escritura dice, que cantan. Hay algunos que hasta recogen ofrendas misioneras. Ahí se comunican las necesidades y peticiones. Él dice: yo me llamo Majuste Baptiste, yo tengo una necesidad, mi esposa está embarazada, es el niño número 9 y yo quiero que ustedes... ¿Cuántos son? 2. Ese es el número 3 y yo quiero que oren por él. Y entonces cada vez que la hermana... ¿Cómo? Mirta, cada vez que la hermana Mirta lo ve, ¿qué le va a preguntar? ¿Cómo va el embarazo de tu esposa? ¿Cómo está la cosa? Así que ahora Majuste le entregó su vida a Cristo, porque él tenía mucho tiempo que no se le iba, pero no se le entregó. Y el hermano Majuste le entrega su vida a Cristo. Y ahora el hermano Majuste va a la iglesia. Y ya ese grupo, desde que lo ve, le dice: Majuste, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Y comienzan a saludarlo y a abrazarlo. Y a decirle: qué bien te ves, aunque sea mentira. Pero ya por cosas, ¿verdad? Con fraternidad. Y entonces ya le dice: hermana Mirta, ¿cómo estás? Josué, ¿cómo está la cosa? Hermana, y le saluda y le habla a cada uno de ellos. Y ya, mire, que la iglesia sea de este tamaño y nadie lo salude, ya Majuste está feliz porque esa gente lo saludó. No sé si me entiende, ¿verdad? Él se siente que es parte, se siente acogido. Y va a tomar tiempo para que conozcan a otros, saluden a otros, pero ya él va. Y si no va el próximo domingo, cuando esté en la reunión de la casa, le dice: Majuste, no te vi el domingo. Le dice: hermana Mirta, hermano Josué, cualquiera. Ay, sí, oren por mí, que estoy como medio, me convertí, pero estoy como con mucha batalla. No, hermano, venga. Vamos a hacer una oración. Siéntese ahí, hermano Majuste. Vamos a hacer una oración por el hermano Majuste. Señor Dios, ayúdalo con tu poder y tu gracia para que él pueda superar esto y se crea esa hermandad. No solamente algo para los incrédulos, es para los creyentes. Y les puedo seguir leyendo, ya no se nos fue el tiempo, les puedo seguir leyendo todo lo que ellos dicen, hablando de las funciones de la iglesia neotestamentaria. En casa dice el compañerismo, ellos se animaban unos a otros, estaba la oración, la adoración, compartir problemas y dificultades, llevar las cargas de uno de los otros, orar por uno de los otros, comiendo juntos, como dice la Biblia, porque siempre se sirve algo allí para que puedan comer, conviviendo, y muchas otras cosas más que ya está estipulada. De manera, mis amados hermanos, que ya los de Honduras están advertidos y estamos trabajando con reuniones con los pastores, y ojalá que cada pastor aquí presente y cada iglesia diga: vamos a volver a las casas. Vamos a hacer iglesia en las casas. Vamos a hacer. Y eso va a ayudar a muchos hombres que están sentados en la iglesia y que tienen capacidades. Y el pastor lo va a entrenar, lo va a ayudar, le va a dar su estudio bíblico para que él lo estudie y lo presente. Y ahora vamos a tener, en vez de tener 50 hermanos, varones en la iglesia, 30 varones en la iglesia, de esos 4 o 5 son diáconos. Y algunos de ellos enseñan o en la escuela dominical o con el pastor está de viaje. No, ahora tendremos 40 hombres que van a estar encargados de 40 casas y que se van a ejercitar en la enseñanza, en la predicación, en el discipulado. También hay grupos así con damas, de ahí se van a desarrollar damas que le van a enseñar a las damas y le van a compartir la palabra de crecimiento. Ahí se va a alcanzar a los niños. Cuando usted va a la casa, ¿sabe lo que usted quisiera que usted va a evangelizar? Que esa señora pusiera a los niños ahí para que no molestaran. Ahora en las reuniones, no, siéntese aquí, mis hijos. Y los niños van a oír la palabra de Dios. No van a molestar. Vamos a crearlos
mecanismos para que estén ahí tranquilos. Y si vemos que están llegando muchos niños, entonces hacemos una clasecita con una de las hermanas en uno de los cuartos de la casa, o en el patiecito de la casa, o donde se pueda, para que allí también se le dé el evangelio a los niños. Va a ser una iglesia, va a ser una escuela dominical, una escuela dominical. Queríamos terminar con esta predicación como planificamos. ¿Saben por qué? Porque queremos que todos volvamos a las casas. Para volver al modelo de crecimiento del Nuevo Testamento, donde había una multiplicación exponencial muy visible. ¿Está usted dispuesto a seguir eso? Recuerden que no es algo voluntario, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y todos estamos llamados a trabajar sin desmayar por la obra del Señor. Vamos a volver a las casas, vamos a seguir el método de Cristo y de los apóstoles. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos has convocado no solamente aquí, sino a nosotros los pastores, porque tú estás mirando desde el cielo que nuestras congregaciones donde tú nos has puesto nos están alcanzando y creciendo de una manera integral como se debiera. Igual como tú despertaste el espíritu de Zorobabel para animar al pueblo, o el espíritu de Esdras, o el espíritu de Nehemías, así, Señor, quiero que tú despierte el espíritu de cada pastor aquí presente, de cada uno de nosotros, y también que tenga la buena disposición, como en los tiempos de Nehemías, que cuando se lo comunicó la idea al pueblo, ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y lo hicieron. Y ese muro que se pudo haber levantado en 5 o 6 meses, se levantó en 52 días. Y dice la Biblia que se levantó así porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Oh Padre, derrama un espíritu de trabajo también en los miembros de cada iglesia aquí presente. Así, con sus ojos cerrados, ¿cuántos hombres de las iglesias están dispuestos a decir: Señor, cuenta conmigo? Si tú quieres que la iglesia regrese a la casa, cuenta conmigo. Si hay hombres así, pónganse de pie. Pastores, miembros de la iglesia. Pastores que yo no tengo, él te va a ayudar, él te capacita. Tú oyes al pastor Pineda predicar, excelente maestro. Él no era así cuando comenzó, se ha ido desarrollando. Oye, el pastor Tulio, yo lo he oído predicar, excelente. No era así. Te puedo mencionar a cada uno. Yo los he tenido a todos en mi iglesia: el pastor Alberto predicando allá, Julio, al pastor Roosevelt, a todos esos hombres yo los he invitado a predicar. Y Dios ahora nos ha hecho buenos siervos de Dios. Pero necesitamos hombres dispuestos a decir: bueno, es que yo voy a esperar crecer más, aprender más. No. Ahora. Él llamó a Saulo, y la primera prédica que yo leo de Saulo no era tan bien estructurada como cuando él predicó en la Areópago. Y Saulo era un maestro de su iglesia. ¿No hay más hombres aquí dispuestos? ¿Jóvenes? ¿Hombres? ¿No hay más? Y le dice que sí. Dios no tiene 20 años en tu iglesia y tú lo que haces es ir y sentarte. Yo nunca en mi vida he criticado, como algunos pastores que dicen que usted es un calientabano. Todos nosotros necesitamos ser calientabano para aprender. Pero un día tenemos que pararnos del baño, de la silla, para salir a servir al Señor. Un día. No podemos pasar la vida entera en eso. Conocí un hombre que los
sacaron de la universidad en Bolivia, porque tenía 25 años estudiando en la universidad y nunca se había graduado. No, ya. Aquí se viene para aprender y salir. Lo sacaron. ¿Cuántas damas dicen, pastor? Si abren algo de que yo pueda también hacer, yo quiero decirle al Señor si no cuenta conmigo. Yo lo hago, lo enseño, lo organizo. ¿Cuántas damas así? Pónganse de pie, damas. Yo lo hago. Si me lo dicen, yo lo hago. Me lo organizan, yo lo hago. Es más, aunque sean hombres, pero yo quiero ser parte de esa estructura que tú vas a ver. Yo quiero ser parte de esa estructura. Yo quiero ser parte. ¿Cuántos miembros de la iglesia dicen, pastor, si en nuestra iglesia comienzan a abrir grupos de alcance, grupos de gracia, grupos así, casera, yo voy a asistir, o si tengo que ofrecer mi casa, lo voy a hacer? Póngase de pie si usted está en esa sintonía, si no se ha puesto. Yo quiero participar, yo quiero ir. Ahí voy a crecer, pero ahí también voy a aprender a servir. Padre bueno, hay un pueblo dispuesto. Ayúdanos, Señor. Danos gracia y sabiduría para poder trabajar con este pueblo dispuesto. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos capacite, nos dé el ver florecer esa obra tuya en las casas y después cosechar en tu templo. Quita toda obra del maligno. Ayúdanos a trabajar sin desmayar por ti. En el nombre de Jesús. Amén.